Bienvenidos a nuestro canal, queridos espectadores. Hoy les contaremos una historia que, en lugar de ser el dulce comienzo de una noche de bodas, se convirtió en los momentos más oscuros de la vida de una joven novia. Mi nombre es Duruyaln. Tengo 27 años y solo ha pasado un día desde que me casé. Normalmente, en este momento debería estar viviendo el momento más especial de mi vida con mi esposo. Pero no, estoy sentada sola, acurrucada en la habitación de recién casados. Mi vestido de novia todavía cuelga en el perchero de la esquina. Ni siquiera los lazos de mis zapatos blancos están desatados. El viento que sopla afuera se cuela por la rendija de la ventana y aúlla. El tic-tac del reloj se clava en mi corazón como un puñal y no puedo sacar de mi mente el momento que acaba de suceder. Mi esposo Alparas solo dijo una frase: estoy cansado. Tú duerme. Voy a bajar con mi madre. Hablaré un poco con ella. Ni un abrazo, ni un beso, ni siquiera acariciar mi cabello como solía hacer. Me quedé mirando en silencio cómo se iba. La boda fue realmente agotadora. Había muchos invitados. Las familias de ambos lados estaban nerviosas. Pero aún así, esta era nuestra primera noche. Habíamos podido casarnos después de 3 años de desafiar las tormentas. Mientras yo estaba llena de la emoción de ser esposa por primera vez, se acercaban casi las 10. Pensé que solo bajaría con su madre por un corto tiempo, pero pasaron las 11, luego las 11:30. Todavía no regresaba. Una inquietud comenzó a invadirme. La casa de mi suegra era una mansión grande, construida a la antigua usanza, con 3 secciones. Tenía un gran patio, paredes de ladrillo y un techo de tejas. Nuestra habitación estaba en el extremo. En el centro estaba la habitación de mi suegra, y junto a ella, la antigua habitación de Alparas. En la parte delantera estaban el salón de invitados y la cocina. Abrí mi puerta sigilosamente. No encendí las luces. Una luz amarilla se filtraba desde la habitación de mi suegra en el pasillo. Probablemente estaba hablando con ella, pensé. Estaba a punto de cerrar la puerta para no molestar, cuando escuché un sonido. Era como un gemido. Agudicé el oído para ver si había escuchado mal. Sí, el sonido venía de allí. Muy débil pero muy claro. No era como el gemido de un enfermo. Era un sonido reprimido, extraño. La curiosidad y el miedo se mezclaron. Quise volver, pero la duda dentro de mí arrastró mis pies hacia la puerta de mi suegra. La puerta estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba desde el interior. Me incliné sigilosamente y casi me quedo sin aliento ante lo que vi. Bajo la luz tenue, mi esposo Alparas estaba sentado al borde de la cama de mi suegra, Nurten Aras. Le tocaba la frente con un paño. Pero había una intimidad tan extraña en ese gesto que se me heló el alma. Nurten Aras estaba acostada de lado. Su rostro estaba enrojecido, su cabello revuelto, uno de los botones delanteros de su camisón estaba desabrochado. No me atreví a mirar más. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, corrí a mi habitación. Me sentí culpable, como si hubiera cometido un gran pecado. No puede ser, son imaginaciones mías, me consolé, pero todo mi cuerpo temblaba. Cuando Alparas regresó a mi habitación, ya era casi la 1. Tenía una expresión tranquila en su rostro, como si nada hubiera pasado. ¿Hablaste tanto tiempo con tu madre?, le pregunté. Asintió con la cabeza. Sí, le dolía un poco la cabeza. Le puse un paño en la frente. No dije nada, pero a partir de ese momento, una sospecha indescriptible comenzó a arraigarse en mí. Ya no me era posible dormir. A la mañana siguiente, mi suegra Nurten Aras mantenía su expresión seria y autoritaria habitual. Me preguntó de pasada por mi estado en la noche de bodas. Necesitaba tiempo para acostumbrarme al orden de la casa, dijo. En esta casa, todo funciona con cierto orden. Quien haga algo mal, lo pagará. Bajé la cabeza y susurré, de acuerdo, pero mis ojos se desviaron hacia mi esposo Alparas, sentado a mi lado. Su rostro estaba frío. No había ni una pizca de emoción. Había una tensión asfixiante en la mesa del desayuno. Creía que, como recién casada, solo tendría dificultades para cumplir las expectativas de mi suegra. Pero el problema era más profundo.
La indiferencia de mi esposo en mi primera noche y el siniestro secreto que se me clavó en el oído durante toda la noche. No pienses mal, es un hijo devoto de su madre. Es normal que la cuide cuando está enferma, me decía a mí misma. Pero la imagen de ayer y ese gemido apagado no salían de mi mente. Una voz dentro de mí decía, hay algo mal. Decidí. Si volvía a ver algo extraño esta noche, no me quedaría en silencio. Durante todo el día me sentí vacía. La escena de ayer se repetía constantemente ante mis ojos. La sombra inclinada de Alparas, el cabello revuelto de Nurtenaras, su camisón medio abierto y ese sonido reprimido. No era una mujer que viviera con celos ciegos, pero tampoco era tan tonta como para dejarme engañar. Tenía que descubrir la verdad. Por la tarde, mientras mi suegra dormía, ayudé a la cocinera, Segui Akiuz, a preparar la comida. Ella me preguntó con una mirada burlona, ¿dormiste bien anoche? Su pregunta era casual, pero había una búsqueda en sus ojos. Intenté sonreír y pregunté, no estuvo mal, hermana. Oye, Alparas suele cuidar a su madre por las noches. Se detuvo un momento. Luego continuó pelando verduras rápidamente y dijo, es un hijo muy devoto. Si le duele la cabeza o la espalda, él siempre se encarga. Incluso le da masajes de vez en cuando. Y alguna vez se queda en su habitación hasta el amanecer, insistí. Esta vez no respondió. Cortó la zanahoria con fuerza con el cuchillo. Eso no lo sé. Yo duermo en la habitación junto a la cocina. No oigo. Tú también eres nueva. No te preocupes demasiado. Todas las suegras son un poco difíciles al principio. Una sonrisa tensa apareció en mis labios, pero la tormenta dentro de mí no amainó. Cuando llegó la noche, cenamos y el ambiente se calmó. En ese momento, la frase que temía volvió a aparecer. Alparas dijo, tú duerme. Yo voy a ver a mi madre. Se me heló el alma. El escenario se repetía. Pero esta vez no me quedaría en silencio. Asentí con la cabeza, cerré la puerta y fingí dormir. 15 minutos después, me puse una chaqueta y abrí mi puerta sigilosamente. Con las luces tenues del pasillo, me dirigí a la habitación de mi suegra. La puerta, de nuevo, no estaba completamente cerrada y las luces estaban encendidas dentro. Respiré hondo, pegué mi ojo a la rendija y esta vez no me quedaba ninguna excusa para lo que vi. Delante de mí había una escena que sabía que nunca olvidaría. Alparas le frotaba la espalda a su madre. Si hubiera sido una simple muestra de afecto filial, no habría sido un problema, pero no lo era. La cercanía entre ellos era inaceptable. Mi suegra, Nurtenaras, estaba acostada de lado, con su camisón deslizado hasta los hombros, dejando su espalda al descubierto. Alparas movía sus manos con movimientos lentos y circulares, como si estuviera consolando a alguien. Y lo que era peor, la voz baja de Nurtenaras me golpeó claramente el oído, despacio. Como la vez anterior. Alparas no respondió, solo continuó. Agarré fuertemente el marco de la puerta. Todo mi cuerpo temblaba. No quería creer, negaba lo que veían mis ojos. Corrí de regreso a mi habitación. Mis lágrimas se desbordaron. Me desplomé en la cama. Una sola idea rondaba en mi cerebro, no puedo quedarme así. Debo aprender más. Debo encontrar pruebas. Recordé que tenía un viejo teléfono en mi maleta. Su cámara de visión nocturna, que usaba en mis viajes, todavía funcionaba. Encendí el teléfono, lo puse en modo de grabación continua. Cubrí los bordes con cinta negra para que no se filtrara la luz. La pantalla se volvió completamente negra. Salí silenciosamente de la habitación y lo coloqué en la estantería del pasillo. Su cámara miraba directamente a la puerta de mi suegra. Lo configuré para grabar durante 3 horas y regresé a mi habitación. Me metí en la cama, fingí dormir. Alparas regresó alrededor de las 12:45. De nuevo, tenía una expresión como si nada hubiera pasado. ¿Dormiste?, susurró. Mantuve mi respiración regular y no respondí. Apagó la luz y se acostó a mi lado, pero no me tocó. No dijo ni una palabra. No pude cerrar los ojos en toda la noche. A la mañana siguiente me levanté muy temprano. Mientras Alparas estaba en el baño,
salí rápidamente al pasillo. Cogí el teléfono. Volví a mi habitación y cerré la puerta con llave. Abrí la grabación. Mi corazón latía a 1000 por hora. La imagen era borrosa pero distinguible. A las 11:48, Alparas había entrado en la habitación de mi suegra. Estaban hablando de algo, pero el sonido era demasiado bajo para entender. Luego la luz parpadeó. Claramente, él había ajustado la lámpara. Después, se arrodilló. Puso su mano en el hombro, luego en la nuca. Lento, muy lento. Casi como si tocara a una amante. Se me revolvió el estómago. Nurten Aras apoyó la cabeza en el hombro de su hijo. No pude soportarlo más. Apagué la grabación. Mis manos temblaban. No sabía qué hacer. Si lo dijera, nadie me creería. En esta casa, todos respetaban a Nurten Aras casi idolatrándola. Y mi esposo, el hombre que creí que era el amor de mi vida, por quien ignoré las advertencias de mis amigos y me casé. Lo que sea que fueran, no era normal. Tenía que descubrir la verdad. Si esto era cierto, tenía que revelarlo por completo. Esa mañana actué como si nada hubiera pasado. Puse la mesa. Llené el vaso con agua y se lo di a mi suegra. Le sonreí a mi esposo. Pero a partir de ese momento, ya no era una novia ingenua y emocionada. Era una mujer traicionada, y la culpable de esta traición no era otra mujer, sino quizás la persona a la que llamaba madre. Llevaba 2 noches sin dormir. Me dolía la cabeza hasta reventar. Pero sucedió algo extraño, ya no podía llorar. El dolor dentro de mí se había congelado. Había sido reemplazado por una determinación fría y aguda. No necesitaba la verdad para mantener este matrimonio, sino para protegerme del oscuro lodazal en el que había caído. Lo que ocurría entre Alparas y su madre, Nurten Aras, ya no era una sospecha. Lo había visto con mis propios ojos, lo había oído con mis propios oídos. Incluso lo había grabado con mi mini cámara de visión nocturna. Pero lo que más me molestaba era la sensación de haber sido engañada. Durante 3 años, Alparas no me había llevado muy a menudo a su casa. Siempre venía con prisa, veía a su suegra por un momento y luego nos íbamos enseguida. En ese momento, pensé que estaba ocupado o que no le gustaba intimar con la gente. Pero ahora entendía que en realidad no quería que yo me mostrara demasiado en su mundo. Esa mañana, después de que Alparas se fue a trabajar, arreglé el dormitorio como de costumbre. Pero esta vez me dirigí especialmente al salón, a ese viejo armario de madera que Nurten Aras había mantenido bajo llave durante años. Antes había sentido curiosidad, pero siempre me advertía: en ese armario están los documentos importantes de Mehmet Aras. Nadie puede abrirlo. Pero hoy tenía una razón para romper las reglas. Revolví el cajón de la cocina donde estaban las llaves pequeñas. Después de más de 15 minutos de esfuerzo, encontré la llave con la inscripción T65, que coincidía con la cerradura del armario. Me dirigí al salón. Mi corazón latía a 1000 por hora. Con manos temblorosas, giré la llave. La cerradura se abrió con un clic. El interior estaba desordenado, lleno de montones de documentos. Estaba cubierto con una gruesa capa de polvo. Lo limpié con un paño y comencé a examinar los archivos. Apareció el certificado de defunción de Mehmet Aras, que indicaba que había fallecido en 2004. Eso significaba que Alparas tenía solo 16 años en ese momento. Al ahondar más, encontré un viejo diario. La cubierta estaba desgastada, con olor a moho. Lo abrí. En la primera página decía: Diario de Mehmet Aras 2001. Al pasar las páginas, se me hizo un nudo en la garganta y me quedé petrificada al leer la entrada del 14 de mayo de 2003. Últimamente, Nurten actúa de forma extraña. Por las noches, va con frecuencia a la habitación de Alp. Cuando le pregunté, dijo: el niño tiene pesadillas, voy a su lado. Pero Alp es un joven grande para su edad. ¿Por qué una madre querría seguir durmiendo al lado de su hijo? Me siento inquieto. Cuando me despierto por la noche, no encuentro a mi esposa en mi cama. Por la mañana, Alp tiene el rostro pálido, los ojos distraídos. Quise hablar, pero Nurten me amenazó. Si intentas calumniarme, me quitaré la vida, dijo.
Algo puede estar pasando, pero tengo miedo. Al leer esas líneas, mi corazón parecía salirse del pecho. Todos mis pelos se pusieron de punta. Ahora entendía, no estaba soñando. Esta oscuridad había comenzado mucho antes incluso de que yo conociera a Alp. Había notas desordenadas hasta finales de 2003. Luego se interrumpían de repente. En 2004, no había registros. Ese año, Mehmet Aras había muerto. El certificado de defunción decía muerte súbita por insuficiencia respiratoria durante el sueño. No se había realizado autopsia ni se había abierto una investigación. Con asombro, llevé el diario a mi habitación y lo escondí en un cajón con llave. Justo en ese momento, escuché el sonido de una motocicleta afuera. Nurten Aras había regresado del mercado. Tenía que recomponerme y no mostrar nada. Ese día, mientras preparaba la cena, su rostro no mostraba ninguna emoción. Pero a veces, cuando miraba a Alp, captaba una mirada posesiva en sus ojos. No era la mirada de una madre a su hijo. Esa noche no dormí. Fingí estar cansada y me retiré temprano a mi habitación. Mientras mi suegra y mi esposo veían la televisión abajo, llamé en secreto a Gulsa Karaoğlu. Era la prima de Alp por parte de madre, la había visto una vez el día de la boda. Hola, ¿quién llama?, dijo. Soy Duruyaln, la esposa de Alp Aras. Lamento llamar tarde, pero tengo algo importante que preguntarle. Por favor, ayúdeme. Hubo un momento de silencio. Luego, Gulsa Karaoğlu dijo con voz suave, lo sé, tú también te diste cuenta, ¿verdad? De que algo no era normal. Me quedé petrificada. No podía creer que Gulsa Karaoğlu hubiera hablado antes que yo. ¿Sabías, tú?, pregunté con voz temblorosa. Ella suspiró. Su voz era baja y frágil. Toda la familia sabe algunas cosas, pero nadie se atreve a decir nada. ¿Por qué no hay pruebas? Porque Nurten Aras es muy hábil para ocultarlo todo. Mucha gente sospechó desde que murió Mehmet Aras, pero luego todos guardaron silencio. Mi voz tembló. Hermana, ¿podrías ser un poco más clara? Ella continuó. Una vez, fui por la tarde sin avisar. Alp Aras tenía 17 años entonces. Lo vi en el regazo de su madre. Pero no como madre e hijo, sino como una pareja. En ese momento me pregunté, me engañaron mis ojos, pero con el tiempo vi más rarezas. Nurten impidió que conociera a cualquiera. Cuando tenía una novia, lo amenazaba, provocaba la ruptura. Tú, sin embargo, quizás con tu mansedumbre no atrajiste su reacción, pero... Su voz ahora temblaba. Escuché una clara inhalación. No sé cuál es la verdad, pero si sospechas, nunca tengas hijos. Déjate una salida. ¿Entendiste? Se me hizo un nudo en la garganta. Me ardían los ojos. Aunque ella no me viera, asentí con la cabeza. Muchas gracias, hermana, dije y colgué el teléfono. Me tumbé en la cama. No me di cuenta de cuando empezaron a caer mis lágrimas. Ahora lo sabía, ni estaba loca ni era imaginación mía. Lo que veía era real. Pero también sabía que, como recién casada, sin dinero ni recursos, sin nadie detrás de mí, revelar este terrible secreto no sería fácil. Y no podía pasar una noche más en esta casa esperando la muerte. Tenía que hacer un plan, tenía que salir de aquí. Pero primero, tenía que desenmascararlos, revelar sus verdaderas caras falsas. Ya no era una novia soñadora. En el momento en que descubrí la horrible verdad detrás de la falsa sonrisa de mi suegra y el falso amor de mi esposo, comprendí que el silencio era un veneno mortal para mí. Pero si actuaba impulsivamente, todo se derrumbaría. ¿Quién creería que, en la primera semana de su matrimonio, una novia acusaba a su suegra y a su esposo de inmoralidad? Todos me llamarían loca, dirían que estaba calumniando, que lo inventaba por celos. Por eso, tenía que tender una trampa perfecta. Esta vez no cedería. Primero, tenía que actuar como si todo fuera normal. Incluso debía parecer más feliz. Madrecita, ¿quieres que haga garbanzos con carne y arroz para el almuerzo de hoy? Tu comida favorita, dije. Nurten Aras se detuvo un momento. Luego, tras su mirada penetrante, sonrió.
Bien hecho, hija mía, qué obediente eres. Madre, estos últimos días pareces cansada. Yo ya me acostumbré. Ser nuera significa ser parte, ser de la casa. No hay nada de qué avergonzarse. Estar con la familia me hace feliz, dije. Ella asintió con la cabeza. Un brillo de satisfacción apareció en sus ojos. Sabía que me estaba poniendo a prueba, pero yo también interpretaría mi papel de la mejor manera. Sonriendo dulcemente, piqué cebollas, revolví la olla. El almuerzo transcurrió muy agradable. Alparas me ofreció té. Actuó con naturalidad, como si nunca hubiera habido una noche entre él y su madre. Pero precisamente esa calma me asustaba aún más. Después de la comida, cuando mi suegra se retiró a su habitación, saqué mi teléfono de repuesto en secreto. Transferí las imágenes que había grabado con ese pequeño dispositivo a la computadora. Edité y corté las imágenes y los sonidos más claros y comprensibles, creando un archivo. Lo llamé Poemas de Antiguos Cuentos. Luego envié el archivo a mi propia dirección de correo electrónico. Después, con una cuenta diferente, envié una copia a Gulsa Karaolu. Añadí la siguiente nota al mensaje: si me pasa algo, abre este archivo. La contraseña es el nombre de su hija, en caracteres turcos. Por favor, manténlo en secreto hasta que te lo comunique. Esa noche, le propuse a Alparas: mi vida, ¿nos retiramos temprano a nuestra habitación esta noche? Alparas se sorprendió, pero luego asintió. Está bien, tú duerme primero. Yo me aseguraré de que mi madre tome su medicamento y luego iré. Yo sonreí, pero lo tenía todo preparado por dentro. Subí a la habitación. Hice como que cerraba la puerta, pero dejé una pequeña rendija, para que el sonido se filtrara afuera. Luego volví al pasillo. Esta vez, no con el teléfono, sino con una diminuta grabadora de voz que había escondido previamente detrás de la estatua de Buda que estaba cerca de la puerta de la habitación de Nurten Aras. Era un objeto al que nadie prestaría atención. La configuré para grabar durante 4 horas. Luego me metí en la cama. Me cubrí, pero esperé con los ojos completamente abiertos. Cerca de la medianoche, la puerta de la habitación de mi suegra se abrió. Ligeros pasos se dirigieron al final del pasillo. Se escuchó un suave sonido de llave, seguido de silencio. Me escondí detrás de las cortinas. La luz que se filtraba por la rendija de la puerta y los sonidos que siguieron, la voz de Alp: madre, ¿tomaste tu medicamento? La voz de Nurten: ven aquí. Me duele mucho el hombro. Intenté contener la respiración. Que su propio esposo le hablara así a su madre, y luego esa cercanía susurrante, me repugnó hasta la médula. No pude soportarlo más. Regresé a la habitación. A la mañana siguiente me levanté temprano. Hice como que iba a la cocina y cogí el dispositivo. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me puse los auriculares. Rebobiné las grabaciones. Y ahí estaba la voz de Nurten Aras: hijo mío, solo tu madre te entiende. Luego Alparas: madre, cállate ya. Si ella sospecha. Nurten casi gimió: aunque sospeche, no puede hacer nada. Es una recién casada, dócil, tímida. Las anteriores también se fueron. Nadie puede interponerse entre nosotros. Se me oprimió el corazón. Esto no era solo un vínculo perverso, sino también una posesividad enfermiza. Una mujer en el papel de madre alejaba a todas las mujeres que entraban en la vida de su hijo, una por una. Alp, ¿eres una víctima o un cómplice? No me quedaba tiempo. Tenía que salir de allí antes de perder la cabeza. Inmediatamente llamé a mi madre. Mamá, te extraño mucho. ¿Puedo ir a verte unos días? Mi madre se sorprendió pero no me interrogó. Ven, hija, ven de inmediato. Hice mi equipaje. Escondí bien la memoria externa con las grabaciones. Luego le informé a mi suegra. Madrecita, surgieron cosas en el pueblo. Voy a ir a casa de mi madre por unos días. Alp está en el trabajo. No quiero molestar. Nurten Aras me miró a la cara. Había disgusto en su mirada, pero de sus labios salieron estas palabras: ve, pero no hables por ahí. Nuestra casa tiene sus reglas.
No me gusta el chismorreo. Asentí con la cabeza. No se preocupe, madre, dije. Al salir por la puerta, me giré. Miré esa casa por última vez. Lo que una vez creí que era mi hogar, ahora era solo una mansión llena de oscuridad. Un lugar donde la maldad se escondía detrás de una máscara de moralidad. Irse no es el final, lo sabía. Regresaría cuando estuviera lista. Les arrojaría la verdad a la cara. Llegué a casa de mi madre. Bajo el sol de julio, mi corazón estaba destrozado, pero mi mirada era fría como el hielo. Mi madre me miró. Antes de que pudiera preguntar, la abracé y lloré como una niña. Durante 3 días no dije ni una palabra. Mi madre no preguntó nada, solo se quedó a mi lado. Preparó comida, sirvió té. Al 4.º día, finalmente pude hablar. Mamá, si te dijera que en la familia de mi esposo hay un secreto tan grande que si lo supieran, toda la familia se horrorizaría. ¿Me creerías? Mi madre apretó mis manos con fuerza. Sus ojos estaban decididos. Hija mía, digas lo que digas, para mí solo hay una cosa importante, tú nunca mientes. Se me hizo un nudo en la garganta. Asentí con la cabeza. Esa noche lo conté todo, desde los gemidos de la noche de bodas hasta las grabaciones secretas, el diario de Mehmet Aras y las palabras de Gulsa Karaoglu. Mi madre permaneció en silencio durante mucho tiempo. Sus manos ancianas temblaban. Finalmente susurró, no volverás a esa casa. Pero ya que tienes pruebas, no ocultes la verdad. Asentí con la cabeza. Ya había pensado mucho y sabía que había llegado el momento. Al día siguiente, recibí un mensaje de Gulsa Karaoglu. Dentro de 2 días es el Mevlid del aniversario de la muerte de Mehmet Aras. Vendrán todos. Nurten ha invitado a todos a cenar. ¿Qué piensas hacer? Apreté el teléfono. Mi corazón latía a 1000 por hora. Iré y hablaré. Hermanita, ayúdame. En ese momento, abre el vídeo, le dije. Ella respondió de inmediato. Estoy contigo. Esto tiene que terminar ya. 2 días después, el día del Mevlid, bajé del taxi con un sencillo vestido color crema. No llevaba maquillaje pesado ni pendientes ostentosos. Solo una nuera que asistía al aniversario de la muerte de su esposo. La mansión de la familia Aras estaba más concurrida que nunca ese día. Los parientes, especialmente los del lado paterno, llegaban en masa. Todos se sorprendieron al verme. Algunos con una sonrisa burlona, decían, la recién casada no estaba hasta ayer. ¿Ahora ha vuelto? Seguro que extraña a su marido. Sonreí ligeramente, pero no respondí. Unos minutos después, los dueños de esas carcajadas se congelarían en sus asientos. Cuando Alparas me vio, la sorpresa apareció en su rostro. Rápidamente se acercó a mí. ¿Tú, por qué viniste? No avisaste. Lo miré a los ojos. ¿No debería venir al Mevlid de tu padre? Este es también mi deber, le dije. En ese momento, el rostro de Nurten Aras, que salía de la cocina, se puso pálido. Ya llegaste, dijo, con una sonrisa forzada. Con respeto, le dije, sí, madre, escuché que hoy es el Mevlid del padre. Quería cumplir con mi deber de nuera. Detrás de su nuevo velo negro y su maquillaje cuidadosamente aplicado, vi muy claramente la ansiedad oculta. El Mevlid transcurrió concurrido y ruidoso. Luego, todos nos sentamos a la mesa. Me sentaron junto a Alp y Nurten. Sentía como si fuera una actriz esperando su papel en el escenario. El telón caería pronto. A la mitad de la comida, di un golpecito en el vaso. Tíos, tías, hermanos, hoy es el aniversario de la muerte de mi suegro Mehmet Aras. Y yo también quiero decir unas palabras. El salón se quedó en silencio. Nurten Aras frunció el ceño. Alp susurró, ahora no. Hablarás después. Pero yo continué. Creo que es el momento perfecto. Porque hoy todos están aquí y algunas cosas, si me callo, se quedarán dentro de mí para siempre. Dije. Le hice una señal a Gulsa Karaoglu con los ojos. Ella asintió, abrió su tableta y reprodujo la grabación.
La voz que resonó en el silencio de muerte era la de Nurten Aras. Aunque ella sospeche, no puede hacer nada. Es una recién casada, tímida. Las anteriores también se fueron. Nadie puede interponerse entre nosotros. Luego se escuchó la voz de Alparas. Madre, cállate ya, si ella sospecha. La mesa se quedó petrificada. Los bocados se atascaron en las gargantas. Todos me miraban. Pero esto era solo el principio. Saqué una pequeña USB del bolsillo de mi vestido. Se la di a Merdemir, que estaba sentado a mi lado. ¿Puedes encender el proyector?, le pregunté y luego aparecieron las imágenes en el salón, la segunda noche de nuestro matrimonio, Alparas arrodillado en la habitación de su madre, acariciándole la espalda, tocándole la mejilla. Su voz era tan suave como la de un amante. Nurten Aras acostada de lado, emitiendo gemidos ahogados de vez en cuando. El aire en el salón se congeló de repente. Nadie dijo una sola palabra. De repente, Ismail Demir se levantó de un salto. Por el amor de Dios, ¿qué vergüenza es esta? Nurten, ¿qué hiciste? Luego Nezahat Demir se cubrió la boca con las manos. Sus ojos se abrieron de miedo. Yo ya había notado algo extraño desde hacía mucho tiempo. Incluso de pequeño, Alparas se pegaba a su madre, pero nadie decía nada. La sala se llenó de susurros. Algunos estaban horrorizados, otros se levantaron con ira. Otros dejaron los cubiertos y se levantaron de la mesa. El rostro de Nurten Aras estaba lívido. Todo su cuerpo temblaba. De repente, gritó, ¿Ustedes creen las mentiras de esta chica? Está calumniando, me está difamando. Le pregunté, sin apartar mis ojos de ella, si es una calumnia, ¿por qué tiemblas tanto? Si es una mentira, ¿por qué no puedes refutar ni las grabaciones de voz ni el vídeo? Si fueras inocente, ¿nadie de la familia te habría podido hacer una sola pregunta en años? Alparas se quedó petrificado. Con un nudo en la garganta, me volví hacia él. Te amé durante 3 años, pero nunca pensé que el hombre con el que me casé no se atrevería a salir de una oscuridad tan perversa. Te compadezco, pero no tengo la fuerza para vivir con un hombre que comparte la misma cama con un crimen. Luego continué hablando frente a los parientes. La muerte de Mehmet Aras, a quien amaba como a un padre, sigue siendo un misterio. Si me callo, nunca será recordado como se merece y otras mujeres como yo desaparecerán en el silencio. Por eso hablo. El silencio se hizo más pesado. Algunos no pudieron contener las lágrimas. Hüseyin Akbulut golpeó la mesa y se levantó. A partir de ahora, se hará limpieza en esta casa. Nurten, recapacita, dijo. Mantuve la cabeza en alto. Salí de esa casa con pasos firmes. Esta vez mi cabeza no estaba agachada, mi frente estaba en alto. Caminaba entre las miradas silenciosas que se quedaban atrás. Mientras las puertas de hierro de esa casa se cerraban detrás de mí, me sentía como si hubiera salido del infierno. Esto no era el final, era el comienzo de una vida libre. Después de esa terrible noche de Mevlit, no volví a la casa de mi madre. Alquilé una pequeña habitación en un antiguo edificio de apartamentos a menos de 10 kilómetros del centro, en las afueras de la ciudad. Un lugar tranquilo, donde nadie pudiera encontrarme, donde nadie pudiera molestarme. Eso era lo que necesitaba para respirar, pensar, curar mis heridas. No me arrepentía de haber revelado la verdad, pero sentía un vacío dentro de mí. Pensé que me sentiría aliviada cuando cayeran las máscaras, pero no, solo sentí dolor. El dolor de 3 años de amor mal dirigido, el dolor de la confianza ahogada, y sobre todo, el dolor de darme cuenta de que el hombre que amaba ni siquiera se atrevía a salir de su propio infierno. Esa noche, Alparas llamó a mi puerta. Sus ojos estaban inyectados en sangre, demacrado en un día, suplicaba de rodillas. No quería abrir, pero mi corazón aún no estaba completamente helado. Abrí la puerta. Solo una vez déjame hablar, dijo. Lo miré en silencio. Él se arrodilló frente a la puerta. Su voz tembló, lo siento. Sabía que estaba mal desde hace mucho tiempo, pero no pude escapar. Me reí amargamente. ¿No pudiste escapar o no quisiste? Bajó la cabeza, apretó los puños. Cuando mi padre murió, yo también me sentí muerto.
Nunca entendí lo que pasó. Pero con quienquiera que me acercara, mi madre los ahuyentaba. No tuve amigos, no me quedaron parientes. No tenía salida. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi mano estaba en el pomo de la puerta. Alp continuó. Su voz rota, anoche, después de que te fuiste, Gulsa Karaolu me dio una página copiada del diario de mi padre. Nunca había visto ese diario, nunca lo supe. De repente, me estremecí. Recordé ese diario. El diario que había encontrado en el cajón del viejo armario de madera pero que aún no había terminado de leer. No me había atrevido a abrir la última página. Alparas comenzó a narrar con voz ahogada. Hay una sección en el diario de mi padre, siento que no me queda mucho tiempo de vida. Estoy tomando los medicamentos que me dio el médico, pero mi enfermedad empeora. Anoche vi a Nurten con una botella extraña. Fingí estar dormido. Echó unas gotas en mi vaso. Por la mañana me desperté con la boca amarga y el pecho apretado. Si muero, ¿quién cuidará de Alp? No confío en Nurten, pero no tengo pruebas. Preparé una solicitud de divorcio. Ella la quemó delante de mí. Dijo, si intentas quitarme a Alp, moriré contigo, punto. Alparas se echó a llorar desconsoladamente. Golpeó su cabeza contra el suelo frío. Fui testigo de la muerte de mi padre. Lo vi asfixiarse. Corrí hacia mi madre y le dije, papá se está muriendo. Ella me dijo, está fingiendo. Y yo, con mi mente de niño, le creí. No hice nada. Y mi padre murió esa noche. Mi corazón se desgarró. Comprendí que Alp no solo era un cómplice, sino también una víctima aprisionada por su madre. Era un niño encadenado a una edad muy temprana. Abrí la puerta. Cuando me miró, sus ojos estaban llorosos, pero esta vez había una claridad diferente en su mirada. Como si algo se hubiera roto dentro de él y algo hubiera renacido. Conseguí una cita con un psicólogo. Quiero empezar terapia. También hablé con un abogado. Vamos a presentar una demanda. Mi madre abusó de mí durante años y también tuvo parte en la muerte de mi padre. Ya no puedo ocultarlo, dijo. Me quedé petrificada. Gulsa Karaolu puso una cámara oculta en el pasillo de la casa durante 2 años. También hay imágenes que grabó. Yo simplemente no me había atrevido a verlas, dijo. En ese momento, el viento que se colaba por la ventana de mi habitación me dio escalofríos. Esto ya no era un drama familiar corriente. 3 días después, los periódicos publicaron titulares a doble página, un caso sin precedentes en Estambul. Hijo expone a su madre 17 años después. En los titulares figuraba el nombre de Nurten Aras. Sus antiguas fotos, junto con instantáneas de los años en que su esposo Mehmet Aras era empleado municipal, fueron publicadas. Una pesadilla de casi 20 años detrás de la máscara de la moralidad se leía. El barrio se puso en pie. Algunos apartaron la vista, otros vomitaron su ira. Pero a mí ya no me importaba. No hablé con la prensa. No escribí una sola palabra en las redes sociales. Simplemente entregué en silencio las pruebas, el original del diario y las grabaciones de voz al abogado Hakan Onder. Yo era solo una testigo silenciosa de una larga tragedia. Una tarde, Alparas volvió a llamar a mi puerta. Esta vez no estaba abatido. Había cierta ligereza en sus ojos. Duruyaln, si no vuelves conmigo, lo entenderé, pero dame una oportunidad. No por mí, sino por ti. Porque te mereces liberarte de esta carga, dijo. Mi corazón se encogió, pero mi mente estaba clara. No estoy enojada contigo. Te compadezco porque no te dieron la vida que deberías haber vivido en tu infancia. Pero no estoy segura de si todavía te puedo amar. Necesito tiempo. Para mí y para ti, dije. Él asintió. No insistió. Dejó una pequeña caja de madera delante de la puerta. Por la noche abrí la caja. Dentro había mi anillo de bodas y una carta. En la carta había una sola línea: si algún día perdonas, vuelve a ponerte este anillo. Doblé la carta y la cerré. Esta vez mi sonrisa no era de dolor, sino de ligereza. Había dejado la tormenta atrás. Ahora tenía un nuevo camino por delante donde el sol salía.
Pasaron 15 días. El nombre de Nurten Aras seguía en los titulares. Nadie podía creerlo. Las redes sociales bullían con la noticia de que la mujer, que durante años había sido considerada una madre ejemplar y había sido representante del barrio durante más de 10 años, había sido demandada por su propio hijo. Algunos la defendían, diciendo, donde hay humo, hay fuego. Otros la maldecían. Pero yo ya me había liberado. La mayor parte del público se quedó petrificada después de escuchar las grabaciones de audio y ver las imágenes en la primera audiencia. Una madre había arruinado la vida tanto de su hijo como de la recién casada. A mí también me llegó una citación para comparecer como testigo en el juicio penal. Al principio no quise ir. Ya estaba muy cansada. Pero luego comprendí que si yo no iba, esa mujer, con su dulce lengua y escondiéndose detrás de su falsa dignidad, lo negaría todo de nuevo. Por eso acepté. La audiencia se celebró a puerta cerrada. La prensa no fue admitida, pero aún así, cientos de personas se congregaron frente al Palacio de Justicia de Esmirna, en Bayrakl. La gente había venido con sillas de plástico y abanicos. Todos hablaban y susurraban con fervor. Entré en la sala con un sencillo vestido blanco y el cabello recogido. Sentía una pesada carga dentro de mí. Alparas ya estaba sentado en su lugar. A su lado estaba el abogado Hakan Önder. Él estaba aún más demacrado, pero esta vez no había bajado la mirada. Miraba al juez con calma pero con decisión. Luego, entró Nurten Aras. Vestía un velo negro y llevaba la cabeza cubierta. Ya no era aquella mujer ostentosa y dominante de las mesas del Mevlit. Ahora era una mujer sentada en el banquillo de los acusados. Cuando me miró, sus ojos se pusieron rojos, pero no dijo ni una palabra. No estaba la persona que gritaba y negaba. Esta vez estaba en silencio. El juez Ferhat Öztürk comenzó a leer la acusación. Las grabaciones de audio, las páginas del diario, todo se incorporó al expediente una por una. En ese momento, el juez leyó estas líneas del diario de Mehmet Aras: si muero, la primera persona que debe ser investigada es Nurten. Porque esa noche solo ella estaba a mi lado y me había amenazado con, te mataré, punto. En ese instante, el silencio en la sala resonó. Nurten Aras se sobresaltó ligeramente, pero intentó mantener la compostura. El juez preguntó, ¿cuál es la declaración de la acusada? Nurten levantó la cabeza. Su voz estaba ronca. Todo es un montaje. Él es mi hijo. Yo lo crié. Todo lo que hice, lo hice por él. Ustedes no pueden entender el amor de una madre. Los murmullos se elevaron en la sala. Apreté los dientes. Ese tono de voz familiar era el mismo. Tan dulce como venenoso. En ese momento, el abogado Hakan Önder se puso de pie. Llevaba una USB en la mano. Señor juez, esta es la grabación de la cámara de seguridad del pasillo, dijo. Se proyectó en la pantalla. En la imagen, Alparas estaba arrodillado junto a su madre, con la mano en el hombro. Nurten Aras acariciaba la mejilla de su hijo, susurrando, no te separes de mí en toda mi vida, solo no te vayas, yo viviré. La sala se quedó helada. Incluso el abogado de Nurten, que había venido a defenderla, permaneció en silencio. Luego se leyó mi nombre. Fui llamada al estrado. No tenía tanto miedo como esperaba. Me mantuve erguida. Mirando al tribunal, hablé. Soy Duru Yaln, fui la esposa de Alparas. En nuestra noche de bodas, mi esposo me dejó sola diciendo que estaba cansado. Pero cuando lo seguí, lo vi en la habitación de su madre en una intimidad que no se podía llamar de madre e hijo. A partir de ese día, utilicé una cámara oculta y una grabadora de voz para registrarlo todo y lo entregué a la comisaría. También encontré el diario del difunto Mehmet Aras. Allí había escrito su sospecha de envenenamiento antes de su muerte. Me detuve un momento. Respiré hondo. Luego continué. Soy una mujer, una nuera. Mi único deseo era la felicidad. Quería respetar a mi suegro, apoyar a mi esposo, servir a mi suegra. Pero lo que vi eran cosas que la humanidad no puede aceptar. Nurten Aras no era solo una madre posesiva, era una criminal que arruinó la vida de su hijo y casi arruina la mía.
Los débiles aplausos que se alzaron desde el fondo fueron inmediatamente silenciados por los agentes de seguridad. El juez Ferhat Öztürk asintió con la cabeza. La declaración fue registrada. Alparas estaba sentado en silencio. Había agachado la cabeza, y las lágrimas le corrían por los ojos. Hoy no era un día de juicio para él. Era el fin del último vínculo que lo había encadenado durante 17 años. Después de un juicio que duró aproximadamente 3 horas, el tribunal anunció que Nurten Aras había sido condenada a 18 años de prisión por abuso de un pariente, conducta inmoral y su papel en la muerte sospechosa de su esposo. Cuando se anunció el veredicto, Nurten Aras se desplomó en el suelo, rompió a llorar. Por primera vez, sus lágrimas no eran falsas, no eran por complacer. Estaba llorando de verdad. Pero esas lágrimas eran demasiado tarde. Gritó: Alp, tu madre te dio a luz, te crió, te amó. ¿Cómo puedes enviar a tu madre a la cárcel? Alparas no respondió. Solo se puso de pie. Inclinó la cabeza en señal de respeto al tribunal y salió de la sala. Ni una sola vez miró hacia atrás. Lo seguí. Afuera, la gente seguía reunida. Cuando nos vieron, hubo murmullos entre la multitud. Pobre chico, me duele el corazón al verlo. Si no fuera por esa chica, seguro que Nurten Aras seguiría mandando. Alparas se volvió hacia mí y dijo en voz baja: gracias por sacarme de esa oscuridad. Me mordí los labios y respondí: no, te salvaste a ti mismo. Yo solo encendí la luz. Alp preguntó vacilante: ¿todavía me darías una oportunidad? Mientras miraba el dolor en sus ojos, vi que ahora brillaba una luz allí, pero no respondí de inmediato. Puse mi mano en mi corazón, donde una vez estuvo mi anillo de bodas, y dije suavemente: vive bien. Si un día me queda amor en el corazón y tu corazón sana por completo, nos volveremos a encontrar. Pero no hoy. Él asintió, no insistió. Yo me di la vuelta y caminé. Al salir del juzgado, estaba sola, pero por primera vez estaba completamente en paz conmigo misma. Casi un mes después de aquel histórico juicio, el barrio donde vivía mi exmarido seguía convulsionado. El eco del suceso no se había apagado. Cada día se hablaba del caso de abuso madre-hijo. Que la novia revelara la verdad era como un drama de película, algo que solo ocurre en las películas. Pero para mí, era una herida que me había calado hasta los huesos. Vivía en silencio en una pequeña habitación alquilada. Nadie sabía dónde estaba. No entraba en las redes sociales, no veía a nadie salvo a mi madre y a algunos parientes. Rechacé las ofertas de entrevistas, las invitaciones a programas especiales de periódicos y televisiones. Mi dolor no era material para que la gente lo disfrutara. Durante ese periodo, estaba aprendiendo a respirar de nuevo, a no quemarme al mirar el sol, a sentarme a la mesa y comer un bocado sin mirar hacia atrás. Creí que mi vida continuaría así para siempre, hasta que una noche, una inesperada llamada telefónica hizo vibrar mi corazón helado. Esa noche, pasada las 11, me preparaba para dormir. El teléfono sonó. El número era desconocido. Iba a colgar, pero sentí una premonición. Abrí. «Aló». La voz del otro lado era baja y temblorosa. «¿Eres tú, Duru Yaln?» Por un momento me quedé sin aliento. Era la voz de Alparas, pero no la que yo conocía. Estaba en pánico. «¿Qué te pasó?», pregunté. No sabía a quién llamar. «Estoy en el hospital». Mi madre intentó suicidarse tomando pastillas en la cárcel. La trasladaron al Hospital Provincial de Salud Mental y Enfermedades Nerviosas de Esmirna. Me quedé helada, pero no estaba en prisión. Alparas tragó saliva. Su voz tembló. Después de que se anunció la sentencia, Nurten Aras fue retenida temporalmente en prisión. Logró introducir en secreto un pequeño frasco de pastillas durante el traslado de la prisión cerrada al hospital. Nadie sabía que sufría un problema psicológico tan grave. Ahora está bajo observación, pero el médico dijo que existe la posibilidad de que no pueda controlar su comportamiento. Me desplomé en la cama. El corazón me latía con fuerza. No por miedo, sino por la confusión que sentía. Ya no la odiaba, pero tampoco me quedaba amor para perdonarla. Alparas dijo en voz baja: «Con que sepas esto, es suficiente. Lamento haberte molestado,
Pero la única persona que se me ocurrió fuiste tú. No respondí. Solo exhalé profundamente. A la mañana siguiente estaba sentada sola en el café Balat Sahil. Era el pequeño café de la esquina donde Alparas y yo nos habíamos conocido por primera vez. El aroma del café tostado me quemaba los ojos. En el parque de enfrente, una joven pareja se tomaba de la mano. Su pequeña hija de unos 3 años corría delante de ellos. Los miré y pensé, si todo esto no hubiera pasado, también podríamos haber sido una familia. Mi teléfono vibró. El mensaje era de Gulsa Karaolu, Duruyal, sé que estás muy cansada, pero debo decirte algo, Alp realmente está luchando contra la oscuridad que lleva dentro. Va a terapia todas las semanas. Se disculpa uno por uno con todos en la familia, y finalmente, compró su primera casa a su nombre. Ya no es una casa a nombre de su madre, sino a su propio nombre. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una ligera punzada en mi interior. Quizás pequeña, pero real. Intenté escribir una respuesta. Luego la borré. No sabía lo que quería. Esa tarde fui a casa de mi madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme. Ya no estás tan delgada como antes, pero sigues muy triste, Duru. Apoyé la cabeza en su hombro. Mamá, si alguien me ha herido mucho pero realmente está cambiando, debería dársele una segunda oportunidad. Mi madre me acarició el pelo y susurró, ya has sufrido bastante. Estoy contigo en cada decisión de la que no te arrepientas. Esa noche abrí la vieja caja de madera. Dentro estaban la carta y mi anillo de bodas. El anillo todavía me quedaba perfecto en el dedo. No me lo puse de nuevo. Solo quería ver si todavía quedaba un lugar en mi corazón y me di cuenta, ya no tenía miedo. 3 días después, yo llamé a Alparas. Mañana por la tarde, a las 5, nos vemos en el viejo parque. Su respiración se aceleró al teléfono. De acuerdo, iré. Gracias. Al día siguiente fui temprano. Soplaba una ligera brisa, las hojas se movían. Llevaba un sencillo vestido blanco. No me había arreglado. Estaba allí tal como era. Alparas llegó. No llevaba flores ni regalos, pero sus ojos estaban más claros que nunca. Ya no era una mirada dependiente y oscura, sino una que transmitía sinceridad y un profundo arrepentimiento. Se sentó a mi lado, sin prisa. ¿Estás mejor? Estoy intentándolo, dijo. Llevo un diario. Le cuento mis pesadillas a mi médico. También escribo todo sobre ti. Que me sacaste del precipicio. Sonreí ligeramente. Yo solo hice lo que una mujer debía hacer. Si hubiera guardado silencio, quizás otros niños, otras mujeres, también habrían caído en el mismo infierno. La voz de Alparas tembló. No me atrevo a pedirte tu perdón. Mi única petición es que sepas que si algún día quieres volver a amar, estaré aquí. Si no soy tu esposo, seré tu amigo. Lo miré. Nuestras miradas se cruzaron. Ya no había ira, ni herida. Solo 2 personas que habían sobrevivido a una gran tormenta, intentando reparar un barco roto. No respondí. Saqué el anillo de mi bolsillo y lo dejé en su palma. Guárdalo. Si algún día lo vuelvo a llevar, tendrás mi respuesta. Alparas lo tomó temblando. Asintió. Esa noche no hablamos mucho. Solo contemplamos juntos el sol que se ponía detrás de los viejos edificios. Un capítulo oscuro se había cerrado y una nueva página se abría, con un poquito de luz. Pero en realidad, 3 semanas después del encuentro en el parque, volví a mi vida. O más bien, a aprender a vivir desde cero. Empecé a trabajar como contable en la farmacia YLDZ de Uskudar, propiedad de un conocido. Números, libros, cuentas ordenadas, un refugio lejos de las emociones, lejos del dolor. Ya no hablaba de Alparas. Ni le llamaba ni le enviaba mensajes. Mantenía mi palabra, si algún día quería volver, me pondría el anillo. Pero ahora todo seguía siendo una herida abierta. Sin embargo, el destino no quería darme paz. El primer día de la semana, mientras revisaba el libro de inventario, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Se escuchó la voz de un hombre de mediana edad. Disculpe, ¿hablo con la señora Duruyal?
Soy el doctor Kenan Bural, director del Hospital Provincial de Salud Mental y Enfermedades Nerviosas de Esmirna. Me quedé helada. Sí, soy yo. ¿Hay algún problema? Una breve pausa. La razón de mi llamada es que su antigua suegra, Nurten Aras, intentó suicidarse por segunda vez en la cárcel tomando pastillas. Superó la fase crítica. Sin embargo, antes dejó una grabación de voz. En la grabación, menciona explícitamente su nombre. Según el procedimiento, debemos reproducirle la grabación a la persona mencionada y entregársela a cambio de una firma. Apreté el teléfono. Una parte de mí quería dejarlo todo y no volver al pasado, no enfrentarme, mientras que la otra parte escuchaba la llamada de la verdad. ¿Qué es lo que no sabía? Al día siguiente fui al hospital. Vestía ropa sencilla, mi rostro tenía una expresión fría. Me encontraba en la sección de observación especial, una unidad aislada donde se alojaba a pacientes con trastornos de conducta severos. El doctor Kenan Bural me llevó a una pequeña habitación. Sobre la mesa había una pequeña grabadora de voz plateada, de tipo profesional. ¿Está lista? Asentí con la cabeza. Él apretó el botón. Después de un ligero chirrido, se escuchó la voz ronca y entrecortada de Nurten Aras. Parecía estar hablando durante una crisis. Lo sé, voy a morir. No tengo miedo. Mi único miedo es Alp. Que mi hijo me odie. Pero no entiende. Perdí a Alp una vez. Perdí a un hijo. Cuando él tenía solo 2 años, quedé embarazada por segunda vez. Era una niña, pero mi esposo Mehmet Aras me forzó a abortar, diciendo, «¿Somos pobres? No podemos mantenerla». Supliqué, lloré, pero él insistió. Tomé pastillas. Esa noche, mientras me retorcía en el baño, mi bebé cayó. En ese momento comprendí que nadie tenía derecho a arrancarme a mi hijo. Ni ese hombre ni nadie que viniera después. Mis palmas sudaban. Mis pelos se pusieron de punta. La voz de Nurten Aras continuó. Guardé a Alp como a mi propia vida. Nunca permitiría que una chica me lo quitara. Cada vez que traía a una chica, la alejaba. Mentí, inventé historias, tramé juegos. Pero solo tú, Duru Yaln, tú aguantaste. Eras de carácter suave, pero no tonta. Leí mis ojos. Escuchaste mi gemido esa noche. Te odié, pero al mismo tiempo te respeté. Porque si hubieras sido tú, quizás no habría podido retener a Alp Aras para siempre. Apreté los dedos, mis ojos se llenaron de lágrimas. Detrás de esa voz mezclada con locura, existía la presencia de una mujer que amaba a su hijo de la manera más retorcida, un amor enfermizo alimentado por el odio. Si un día Alp escucha la grabación, su madre pide perdón. Sé que no me queda oportunidad, pero mi única súplica es que no me llames demonio, hijo mío. Sé que me lo merezco, pero no me llames así. Luego, sollozos, toses, un profundo silencio. La habitación se quedó helada. El doctor Kenan Bural suspiró. Si quiere, puedo darle una copia. El original se quedará en el expediente. Está viva, pero su mente es muy inestable. Puede que no comprenda la realidad. Bajé la cabeza. Respondí en voz baja. Gracias, doctor. No la quiero. Es demasiado tarde. No quiero cargar con ninguna disculpa. Me levanté. Salí del hospital, pero la voz de Nurten Aras resonaba en mi cerebro, no me llames demonio. Esa noche, me senté sola en el balcón de mi casa alquilada. Mientras miraba las luces de los coches que pasaban y el murmullo de la multitud, Alp Aras volvió a mi mente. Esta vez no era yo quien llamaba. Mi teléfono sonó. Duru, ¿estás bien? ¿Bien? ¿Y tú? Hubo un momento de silencio. Luego, su voz tembló mientras continuaba. Tengo que decirte algo. Pronto me trasladan. Me quedé helada. ¿A dónde? Lejos. A Esmirna. Una oportunidad para empezar una nueva vida cerca del mar. Mi corazón se encogió. No por miedo a perderlo, sino por el dolor de darme cuenta de que se me escaparía de las manos justo cuando me estaba calmando. ¿Vendrás conmigo?, preguntó. Su voz era baja.
Miré el anillo de bodas sobre la mesa. Me lo había puesto y quitado innumerables veces. Esta vez guardé silencio. Ve tú, dije finalmente. Dame un poco más de tiempo. Cuando te hayas establecido, envíame la dirección. Hubo una breve pausa. Luego, de acuerdo, esperaré. No como tu esposa, solo para verte feliz. Cuando terminó la conversación, lloré, pero esas fueron las últimas lágrimas de dolor. Porque entendí, perdonar no era porque la otra parte lo mereciera, sino para salvar mi propia alma. Dejar ir no era rendirse, era no ser enterrado bajo el peso del pasado. Pasó un año. Creí que lo había olvidado. Mi vida se había calmado. Trabajaba en el departamento de contabilidad de Anadolu Ilaas. Me mudé de la antigua habitación alquilada a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Iba al trabajo regularmente y leía libros por las tardes. Miraba mis suculentas en el balcón. Esas pesadillas de la fría noche de bodas, los gemidos que venían de la habitación de mi suegra, ya no existían. Todo se había mezclado con las cenizas del pasado. Todavía llevaba un anillo en el dedo, pero esta vez era un pequeño anillo de plata, comprado en el mercado. No era un símbolo de matrimonio ni de compromiso. Era solo un recordatorio, me pertenezco a mí misma. A nadie más, ni siquiera a los recuerdos. De vez en cuando, recibía un mensaje de Gulsa Karaolu. Decía que Dalparas ahora vive en Esmirna. Ha alquilado un pequeño apartamento, su trabajo es estable. Sigue yendo al psicólogo. Lo más importante es que no ha establecido ningún nuevo vínculo con nadie. Cada vez que lo leía, solo correspondía con una sonrisa amarga. No sabía lo que sentía. Amor, cercanía, distancia, o simplemente un vacío en el que no me atrevía a regresar. Alparas y yo nos habíamos alejado mucho del punto de partida. Hasta que un viaje de negocios despertó todos mis sentimientos. La empresa me envió a Esmirna, la ciudad donde vivía él, para una investigación de mercado. Había oído su nombre innumerables veces, pero por primera vez pisaba realmente allí. Llegué el viernes por la tarde. El olor a mar, el viento salado, me refrescaba y me inquietaba a la vez. Esa noche, sentada sola en un café junto a la playa, levanté la cabeza. Por la puerta entraron un padre y una niña pequeña. La silueta del hombre me resultaba familiar. Ese rostro demacrado, esa mirada, nunca los olvidaría. ¿Y la niña pequeña, la niña que llevaba de la mano? Susurré, Alp. Alp se dio la vuelta al instante. Nos quedamos petrificados. Ni nos acercamos, ni hablamos. Un año entero pasó por nuestros ojos como una película a cámara lenta. La niña pequeña me miró. Luego, de repente, me abrazó. Tía, eres mi mamá. Me quedé muda. Alparas se acercó de inmediato. Cogió a la niña en brazos. Elif Su, no digas tonterías. Estaba pálida. ¿Es tu hija? Alp no respondió de inmediato. Solo se le llenaron los ojos. No, es la hija de una amiga cercana. Seda YLDRM. Murió en un accidente de tráfico hace 5 meses. Elif Su se quedó sin nadie que la cuidara. Obtuve la custodia temporal. El proceso de adopción continúa. Respiré hondo. Todavía sentía una extraña agitación dentro de mí. Elif Su levantó la vista. Con sus ojos enormes. Eres tan guapa como en las fotos. Alp siempre me ha enseñado tus fotos. Alp se sonrojó. Basta, Elif Su. No sabía qué decir. La pequeña apoyó su cabeza en mi hombro, riéndose. Tu olor se parece al de mi madre. Alparas frente a mí. Su voz era suave. Nunca pensé que nos encontraríamos así. Creí que no vendrías aquí. Suspiré. Vine por trabajo. Pero, ¿no es esto el destino? Se hizo el silencio. Elif Su me tomó de la mano. ¿Te quedas con nosotros? No tengo mamá. Siempre sueño con una mujer de blanco junto al mar. Eres como ella. Se me hizo un nudo en la garganta. Alp apretó la mano de su hija. Mira, mi niña,
Esta tía es una amiga muy especial mía. Si te portas bien, quizás un día viva con nosotros. Los ojos de Elif Su brillaron. ¿En serio, tía? No pude responder. Solo la miré a ella y a Alp. Este hombre, que una vez estuvo atrapado en la oscuridad, ahora estaba aprendiendo a ser padre. No era perfecto, pero era sincero. Esa noche volví al hotel. Mientras observaba el mar desde el balcón, no sentía ninguna tormenta dentro de mí. Solo había una pregunta: ¿sería esta la mano que el destino me tendía por segunda vez? Miré la mesa. El anillo de plata que había llevado durante un año estaba allí. Pero en mi vieja mochila de cuero todavía estaba aquel anillo de bodas. Claramente, lo había traído conmigo por instinto. Esta vez no para probarlo. Realmente me lo puse en el dedo. Nunca pensé que volvería a ponerme ese anillo, pero en el momento en que lo hice, las lágrimas fluyeron. Ni de felicidad, ni de dolor, solo de ligereza. Como si me hubiera librado de una invisible atadura que había estado en mi muñeca como una cadena durante un año. A la mañana siguiente llamé a Alparas. ¿Estás libre? Estoy libre todo el día. ¿Por qué? Quiero llevar a Elif Su de paseo. Los tres juntos. Hubo un breve silencio. Luego preguntó: ¿te pusiste el anillo? Solo lo probé. ¿Es real o no? Depende de cómo lo protejas. En el otro extremo de la línea, se escuchó una risa ahogada pero vivaz. Por primera vez en mucho tiempo, era una risa genuina de él. Ni oscura ni temblorosa, solo llena de vida. Esa tarde fuimos juntos al parque de la playa. Había columpios para niños, bancos de piedra a la sombra de los árboles. Elif Su estalló en carcajadas mientras perseguía a las palomas. Alp captaba cada momento con su vieja cámara de fotos. Al mirarlos, un vacío se llenaba dentro de mí. Resulta que el amor no era algo ostentoso. Lo importante era saber aferrarse al ser amado cuando uno regresaba después de sus errores. Después de la cena, Alparas nos dejó en el hotel. Había puesto la mano en el picaporte de mi puerta cuando me llamó por detrás. Espera, tengo que darte algo. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. Sabía lo que era sin abrirla. En el pasillo, bajo las lámparas amarillas, con la brisa marina salada, se arrodilló. ¿Volverías a empezar conmigo? Lo miré. No había lágrimas ni desbordamiento. Mi corazón ya no se negaba. ¿Con qué me sujetarás esta vez? Solo con una promesa. Si un día quieres quitarte el anillo, permíteme que te lo quite yo. Porque antes de eso, seré yo quien te cure. Sonreí. Asentí con la cabeza. De acuerdo, pero esta vez no me dejes sola en la noche de bodas. Alp se levantó y me abrazó. Elif Su, que venía corriendo desde lejos, gritó con alegría. ¿Papá aceptó? ¿Ya tengo mamá? Alp, entre risas, nos abrazó a las dos. Ahora tendrás una mamá, una familia. Esa noche dormí la noche más tranquila del año. Creí que a partir de entonces todo sería tranquilo, pero la vida nunca me había tratado con facilidad. A la mañana siguiente me desperté a las 6 de la mañana. Preparé café. Abrí la ventana y aspiré el olor a mar. Luego pasé por la habitación de Alp y Elif Su, al lado. Hoy me había dicho que me mostraría un apartamento modelo en el complejo Maviseir Yeniken. Llamé a la puerta, nadie abrió. Llamé por teléfono, sin respuesta. Toqué el timbre, de nuevo, ningún sonido. Empecé a entrar en pánico. Finalmente, pedí ayuda en la recepción. Cuando se abrió la puerta, me quedé en shock. La habitación estaba vacía. La puerta del balcón estaba entreabierta. La cama todavía estaba caliente. Pero no había nadie. En la mesa estaban el teléfono de Alparas y su cámara de fotos. Pero su cartera, sus documentos de identidad y Elif Su habían desaparecido. Casi gritó. ¿Dónde está Alp? ¿Dónde está Elif Su?, le pregunté al empleado del hotel. Nadie lo sabía. Inmediatamente llamé a Gulsa Karaolu, pero ella tampoco respondió. Avisé a la policía. Vinieron de inmediato al lugar. Me hicieron innumerables preguntas.
¿Sospecha de alguien? ¿Ha tenido algún enemigo, alguna amenaza? Me sentía perdida. Justo anoche Alparas me había propuesto matrimonio. Esta mañana, tanto él como Elif Su habían desaparecido como si nunca hubieran existido. La policía revisó las cámaras de seguridad, pero en esa zona las cámaras estaban estropeadas debido a la tormenta de ayer. No había ni una sola imagen. Durante días, sin comer ni dormir, recorrí la costa con pánico. Elif Su, Alp, respondan, ¿dónde están?, gritaba. La gente me miraba como a una loca o sentía pena por mí. Pero nadie sabía cómo el miedo a perderlos me había hecho doblar las rodillas. A la tarde siguiente, mientras estaba sentada agotada frente al hotel, un joven recepcionista corrió hacia mí sin aliento. Señora, hay un sobre en la puerta de su habitación. Lo acabo de ver, dijo. Con manos temblorosas lo abrí. De dentro salió un pequeño papel con una letra familiar. Duru, no entres en pánico. Esta mañana los hombres de mi madre me secuestraron. Tenía cómplices fuera. Al parecer, fingió demencia para ser trasladada al hospital. Me llevaron con ellos, pero no sé dónde está Elif Su. Por favor, sálvala. No involucres más a la policía. Tienen vigilantes por todas partes. Las lágrimas me brotaron de los ojos. Nadie entendió lo que leía, pero yo sí. La pesadilla que creía terminada acababa de empezar. Y de una manera mucho más cruel. Nurten Aras seguía viva. La mujer que la sociedad creía loca, pudriéndose en la cárcel, en realidad se estaba preparando para la venganza. Y esta vez el objetivo no era yo, sino Alpi, una niña inocente. Inmediatamente llamé a Gulsa Karaolu. Varias veces no respondió. Finalmente, descolgó el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Por qué me llamaste tantas veces? Casi gritaba. Alp ha sido secuestrado. Elif Su ha desaparecido. Lo hizo su propia madre. Acabo de recibir una carta escrita por su puño y letra. Tiene hombres fuera. La locura en el hospital era solo una farsa. Gulsa se quedó petrificada. Su voz tembló. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es posible? Una vez me hablaste de su actuación. Estoy segura de que esto ha sido planeado durante mucho tiempo. También puede tener un cómplice dentro. No puedo hacer esto sola. Ayúdame. Gulsa, sin dudar, dijo, ¿dónde estás? Voy de inmediato. Esa noche nos encontramos en un pequeño café. Éramos yo, Gulsa Karaolu y Alida Kaplan. Un viejo amigo de Turul, la única persona que había estado a su lado en los primeros tiempos de la familia. Él fue el primero en mencionar la posibilidad que yo no quería escuchar. Había una enfermera. Se llamaba Emin Salam. Estuvo de servicio en el periodo en que Nurten estuvo detenida. Luego, de repente, dejó su trabajo. Se mudó a esta ciudad costera. Vive en silencio. No tiene contacto con nadie. Creo que ella podría ser los ojos y oídos de Nurten. ¿Y tiene algún parentesco?, pregunté. Sí, es una pariente lejana. De pequeña, pudo estudiar y crecer gracias a ella. Giré mi cabeza hacia Gulsa. ¿Puedes encontrar su dirección? Lo intentaré. Tengo un amigo en el registro civil, pero necesito al menos una noche, dijo. Apreté los puños. Entonces, esta noche tengo que hacer algo. Y esa noche volví al Hospital Provincial de Salud Mental y Enfermedades Nerviosas de Esmirna. Me presenté como familiar de Nurten Aras y dije que quería verla urgentemente. Con mi mirada decidida y mi voz clara, fui admitida bajo la supervisión de 2 guardias. Cuando entré en la habitación, me encontré con su rostro bajo una luz amarilla, con aspecto de anciana pero con ojos excesivamente despiertos. Me miró y sonrió de tal manera que no había rastro de locura. Al contrario, había una frialdad escalofriante. Bienvenida, nuera, dijo. Me senté. Sin que mi voz temblara, pregunté, ¿dónde están Alparas y Elif Su? Ella se rió ligeramente. ¿Yo los he secuestrado? Supuestamente soy una mujer loca. ¿No lo ves? Apreté el puño. Leí la carta.
Tienes hombres afuera. Si le pasa algo a Elif Su, te juro que... ¿Qué harás? ¿Volverás a denunciarme? En esta sociedad, nadie te creerá sin pruebas. Entonces tú también serás una loca. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué haces esto? Alpes tu hijo. Elif Su es una niña inocente. Sus ojos se helaron. Porque él me abandonó. Porque tú me lo quitaste. Porque ese niño se convirtió en lo único que mi hijo amaba más que a mí. Sus palabras se me clavaron como un puñal. No lo sabes. Al hacer esto, te estás matando a ti misma y a tu hijo. Ella empezó a reír a carcajadas. Su voz resonó en la habitación. Pero tú sigues aquí. Y te volviste a poner el anillo. ¿Creías que podías escapar del destino? Me levanté. Mis ojos se clavaron en los suyos. Estoy aquí. No por venganza, sino para romper por completo estos lazos venenosos. Al salir, sus risas delirantes todavía resonaban a mis espaldas. A la mañana siguiente, Gulsa Karaolu llamó. Encontré su dirección. Emin Salam vive en una pequeña casa a 20 kilómetros del centro de la ciudad. Inmediatamente informé a la policía. Fuimos juntos. La casa estaba en silencio, pero en la parte trasera había una habitación cerrada con llave. Cuando abrieron la puerta, me quedé sin aliento. Alparas estaba atado en el suelo. Tenía la boca amordazada, pero estaba vivo. Estaba débil, pero vivo. Corrí hacia él. ¿Dónde está Elif Su? Susurró. En la antigua cabaña de mi madre, en Amt, en Yamanlar. Escuché que la esconderían allí. Casi me desmayo. Salimos inmediatamente. Entramos con motos por el sendero de 7 kilómetros. Entre los arbustos, se alzaba una cabaña medio derruida, con techo de paja. La policía derribó la puerta. Cuando entré corriendo, Elif Su yacía atada en un rincón. Su cara estaba sucia, pero sus ojos estaban abiertos. Apenas me vio, susurró, mamá. Corrí y la abracé. Mis lágrimas calientes corrieron por mis mejillas. Una semana después, Alp se recuperó. Elif Su también mejoró rápidamente. Emin Salam fue capturado y confesó todo. Nurten Aras había fingido demencia para ser trasladada al hospital. Había contratado a hombres de fuera para secuestrar a su hijo. También había intentado hacerse pasar por la madre de la niña pequeña. En el juicio reabierto, fue declarada culpable de simulación de locura, secuestro, privación de libertad y amenazas. Ya no le quedaban fuerzas para resistir. Sus ojos estaban inexpresivos, sentada en silencio. Su última palabra fue un murmullo: ganaste, pero ¿estás segura de que eres feliz? Bajé la cabeza, susurré. No vencí a nadie, pero salvé a una niña. Ella no vivirá la oscuridad que sufrió tu hijo. Un mes después, hicimos una pequeña celebración. No hubo vestido de novia ni una gran invitación. Solo nosotros tres, yo, Alparas y Elif Su. La niña pequeña corrió hacia mí. Me entregó un papel. Había escrito con letras torcidas: mamá, hoy estás muy guapa. ¿Te quiero? Ya no tengo miedo. Abracé a la niña y la estreché fuerte. Mis ojos se posaron en Alparas. Este hombre, que una vez fue una profunda herida en mi vida, ahora estaba de rodillas por segunda vez, abriendo el anillo dentro de la caja, y esta vez no dudé. Lo que me puse en el dedo no era solo un anillo, era una promesa, un pacto. Si habíamos podido salir del infierno, sin duda construiríamos juntos nuestro propio paraíso. Queridos espectadores, amigos, así concluye la historia de Duru Yaln. Una mujer que salió valientemente de la oscuridad del matrimonio, enfrentó las verdades más dolorosas y, finalmente, eligió perdonar para salvar a un niño. La lección que extraemos de esta historia no es solo para los jóvenes, sino para todos nosotros, para todos los que vivimos en la complejidad de los lazos familiares. Porque el amor nunca es posesión. Perdonar no es debilidad, es valentía. Y la felicidad solo es duradera cuando se construye sobre la verdad, no cuando se esconde detrás de máscaras falsas. Si ustedes también encontraron algo de sí mismos en esta historia, si han vivido dolores o milagros similares, por favor,
compartan sus pensamientos en los comentarios. Siempre escuchamos. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus seres queridos y suscribirse al canal. Seguiremos compartiendo historias reales, emotivas y conmovedoras con ustedes. Les agradecemos de todo corazón su interés y apoyo.